en el libro de Hechos, venimos reflexionando. Hechos capítulo 25. Hechos capítulo 25. Si alguien abre una Biblia electrónica, que sea en la versión Nueva Biblia de las Américas, así que leemos toda la misma versión. Seguimos en la serie La Iglesia Cristiana del siglo I y el tema de hoy tiene por título ¿Eres duro o fácil de matar? ¿Eres duro o fácil de matar? En el chat de la comunidad envié el anuncio que hoy día teníamos un tema de película y ahora vamos a tratar ese tema. Así que vamos a orar para que se nos guíe. Padre Santo, Señor, gracias porque en el libro de Hechos, Señor, están registrados aquellos inicios, Señor, de la iglesia, de las muchas cosas que pasaban, de las muchas circunstancias, de las muchas, Señor, actividades del Espíritu Santo, Señor, tocando corazones, Señor, llamando a tu pueblo, en medio del pueblo de Israel, en medio, Señor, de los gentiles, en medio de todo el mundo, al que fue llegando, Señor, las buenas nuevas, Señor, de salvación. Gracias, Padre, porque tú usaste, Señor, a siervos a los que tú llamaste y equipaste, como el apóstol Pablo. Permítenos, Señor, a la luz de este capítulo y de los versículos que vamos a rezar alrededor del libro de Hechos en esta mañana, que podamos ver, Señor, tu mano, tu propósito y una aplicación personal para cada uno de mis hermanos, Señor, y también como iglesia. Te agradecemos, Señor, y a ti comenzamos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Con la Biblia abierta ahí en el capítulo 25 vamos a aprender y vamos a definir si eres duro o fácil de matar. ¿Cuál es tu condición delante del Señor a la luz de la palabra? Y he querido usar un poco, y vamos a hablar un poco de la película también ahora. ¿Por qué? Porque lo que quiero y está en mi corazón es que puedas recordar la enseñanza. Ese es el objeto, por si acaso. No he entrado al negocio de la película. Muy bien, vamos a leer Hechos 25 del 1 al 12, que dice: Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e insistían con Festo, pidiéndole el favor que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto dijo que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acuse. 6. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar, mientras Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿está dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió: ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy, pues, un malhechor y de hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Acabo de leer la cuarta defensa de 6 defensas del apóstol Pablo y está ahorita en plena batalla legal, como vimos la semana pasada, pero bajo un contexto de las leyes romanas. También reflexionamos en su momento. Pero él era un ciudadano romano
Y él sabía muy bien, y hemos hablado varias veces de esa astucia que debemos tener para hacer lo bueno y para defender la causa de Cristo y también para defender nuestro pellejo. Tenemos que saber aquello que nos conviene. Porque a veces creemos que nosotros debemos meter la mano a la licuadora. Eso no se hace. ¿Ok? Entonces él en este momento hace una defensa. ¿Ante quién? Ante el gobernador Porcio Festo. Porcio, no Poncio como Pilato. Porcio, esos nombres de ser. Porcio Festo, el gobernador que había venido a reemplazar a Félix. Este Félix que lo había tenido durante 2 años, esperando que también le diera una coima para liberarlo. Pero muy bien, ¿por qué este título de ¿eres duro o fácil de matar? A modo de pregunta. Dice, y escrito acá, para no salirme un poco del contexto y irme por la película, va a ser una cosa muy ligera. He querido esta mañana dar un mensaje, un título que nos haga recordar, ¿no? Duro de matar. ¿Se acuerdan de esa película? Algunos que somos un poquito mayorcitos lo conocemos, y los que no, tal vez no lo han visto, ¿no? Entonces, en esta película, para que no lo han visto, va a ser un resumen muy ligero, ¿ya? Había un policía en Nueva York que se llamaba John McClane, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien. El actor Bruce Willis llega a Los Ángeles para reconciliarse con su esposa, Holly Jenner. Estaban en Navidad, por eso también quise traer, porque estaban en Navidad. Estaban en Navidad y había una reunión de la empresa. A veces muchos hacen la chocolatada, la reunión, etc. Bueno, ellos también estaban con su chocolatada navideña, donde ella estaba trabajando. Pero como era un policía rudo, la cosa no había ido bien y él hace ese viaje para reconciliarse con su amada. Los varones sabemos acá a veces, cuando metemos las 4, a veces vamos a tocar a nuestras amadas con mucha alegría y para poder reconciliarnos. Y ella trabajaba en una torre que se llama Nakatomi. Y para coincidencia de las circunstancias y de la película, obviamente esta torre, justo cuando él va a llegar, había sido tomada por unos terroristas alemanes. Lo habían tomado y tomaron a todos de rehenes. Él llegaba ahí, todo inocente. Obviamente, lo interesante que he querido resaltar, sigue siendo de un policía y de ahí viene toda la fantasía de la que ahorita vamos a hablar un poquito, pero lo interesante es que él era una persona que se le veía muy común. No era estalón, no era, digamos, era una persona normal, pero era un policía, ¿no? Y también era una película. Bueno, entonces toman los rehenes y ahí no lo toman de rehenes. McClane logra evitar ser rehén y también se empieza a enfrentar a estos adversarios tan hábiles que eran estos terroristas. Él estaba sin arma alguna, para hacerlo pues más interesante. Logra desarmar a uno y empiezan todas las circunstancias, digamos, increíbles por las cuales él va luchando y va librando una serie de adversidades e intentos de que lo quería tirar del no sé qué piso, quería matar, etcétera, etcétera. Pero él logra liberar a todos los rehenes al final, mata un montón de estos terroristas y lo más importante, con este acto, digamos, heroico, vuelve a conquistar el amor de la madre. Entonces, así es como termina la policía, en medio de que la policía local fue un señor ahí que lo apoyó, un policía, pero el FBI todo en contra, o sea, una cosa increíble. Termina como héroe, malherido, pero no pudieron matar. He visto esa película y he visto algunas imágenes, ¿no? Y yo siempre decía a algunos que tal vez han estado conmigo, como ahora que hemos estado de viaje, estamos en una zona alta, no me digan por qué, pero he podido navegar millas de millas donde se ve mar para todos lados, durante días, 13 días, 14 días, donde la gente empieza a entrar en angustia. Yo no sé cómo alguien puede navegar y no saber dónde está la costa. Gracias a los conocimientos que me enseñaron en la Universidad de Navegación, yo sí sabía dónde está la costa, el mar, cómo hay que ir con mi carta siempre de navegación, sabiendo dónde estaba. No confiaba solo en los equipos electrónicos, sino quería saber dónde estaba y cómo me iba a ir a tierra, navegando. Pero cuando estoy en la altura, o veo, por ejemplo, hace poco salimos con Nancy y veo uno que están limpiando unas lunas aquí en Miraflores, pero a 15 pisos.
Solo de verlo ya las piernas me tiemblan. Porque no sé, la altura para mí muy alta, pues, no, tampoco me quiero, pero te da un vértigo, no sé si a ti, a mí sí, a eso y encima cuando empieza a luchar y a pelear y se enfrenta a todo, yo también digo, a mí me pasa, Nancy sabe, no está ahorita acá, pero digo, yo una de esas seguro ya me mata, una de esas ya me ahorca, una de esas se tira, pisa sobre los vidrios, yo si solo piso sobre que no puedo andar casi descalzo sobre las piedritas en el mar ya me duele. No que sea un debilucho, ya ven que no sea así. De pequeño, pero soy fuerte. Pero, definitivamente, hay muchas escenas en las que yo quedo impresionado, digamos, propio de estar divirtiéndome en medio de una película. Ahora, ahí terminó la fantasía de la película. Y al venir yo leyendo este texto, estaba orando y buscando que el Señor nos muestre un mensaje para nosotros, me vino la frase, realmente Pablo, ahí, bajo todo lo que iba pasando en Hechos, fue duro de matar, me vino esa a la mente. Entonces, empecé a ver todas las circunstancias que había venido, y en esta porción de estos primeros 12 versículos, es una más de muchas. Yo me preguntaba y decía, Señor, seguramente uno de los propósitos tuyos que quede marcado todos los acontecimientos que vivió. Es bueno entender cada texto, pero también está en medio de todo un libro. O sea, hay mensajes transversales que van a través del libro. Yo creo que este es uno de ellos. Pero antes de creer que vamos a hacer un acto apologético o vamos a tener nuestro héroe nacional Pablo teniendo solo a Cristo como héroe, vamos a dejar en claro algunas cosas y lo bueno que está siendo grabado. En Mateo 6:27 dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Es decir, no está al final definir los días de nuestra existencia. O sea, Dios es soberano, tenemos que verlo claro. Y dice el Salmo 24:1 que hemos leído, dice, en el verso 1 del Salmo 24, dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y eso nos incluye a nosotros y a todo ser humano que ha pasado sobre la faz de la tierra y pasará hasta que el Señor vuelva. Así que el gobierno de Dios sobre la vida y la soberanía de Dios, quiero que quede bien cimentada como estaca para guiarnos sobre eso a la hora de hablar de Pablo, para que no nos dispersemos, por favor. Teniendo ese paraguas claro y partiendo de la soberanía de Dios y que nuestra vida esté en las manos del Señor, veamos la vida del apóstol Pablo. Si fue duro de matar, ¿y cómo somos nosotros? O sea, ¿cómo nos enfrentamos a las adversidades? ¿Nos doblegamos? De repente a la primera, como cuando yo veía la película decía, esa no la paso. ¿Cómo te vas a enfrentar a 8, a 10? Yo no la paso. De 1 a 1, seguro, el primero, dependiendo, otra vez ahí quedamos en patas. Vamos a ver qué enseñanzas podemos traer. Solo postdata. Antes de comenzar una lucha, siempre da un mensaje de paz. Pues traer a piernas. Bueno, vamos a pasar por varios versículos. Me gustaría que tengan sus Biblias abiertas en Hechos. Como primer punto, Pablo, sufrió violencia e intento de asesinato en varias ocasiones. Ahí es culpable, por cuestión de tiempo, no vale leer todo lo pasado, pero sí lo voy a mencionar. Vamos a hacer un repaso ligero para definir si Pablo, haciendo mención a este enfoque que quiero que se quede en nuestra cabeza, que si fue duro de matar, o sea, si las circunstancias pasaron sobre él, o él pudo salir airoso de la mano del Señor. En Hechos capítulo 9 vemos cómo fue la conversión de Pablo, de perseguidor, de estar persiguiendo a la iglesia. El Señor Jesús se le presenta. Dice que hay un resplandor y él cae del caballo. No voy a dar más, él narra en 3 oportunidades, está narrada en Lucas, la conversión del apóstol Pablo, y hay varios aspectos que en su momento también vamos a ver. Falta otra más todavía de las que ya hemos estudiado. Pero lo interesante es que allí él hace un giro total a su vida. De perseguidor, el Señor, después de todo el proceso, le da el encargo, el proceso en que él lo llama salvación, le da el encargo en el cual él
va a llevar el Evangelio. Pero quiero resaltar algo, que cuando él cae de ese caballo, justo lo hablábamos ahora, una joven, él automáticamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acordémonos que él era judío y fariseo, entendió las escrituras. Entonces quiere decir que todo el Antiguo Testamento que nosotros conocemos lo tenía muy presente, había dedicado años de su vida para conocerlo. Cuando él le dice Señor, el Señor Jesucristo, le está diciendo, tú eres el Mesías, entonces tú eres el Cristo. Entonces tú eres el que viniste a restaurarnos del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había sido consciente que estaba luchando contra Dios. Y miren lo que dice Hechos 9 del 20 al 25. Vamos al capítulo 9 de Hechos 20 al 25. Dice: después de todo el proceso, estando en Damasco aún, de haber recobrado la vista y toda la historia que ya hemos dedicado en su momento, dice, después de ello, dice, enseguida, 9:20, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. ¿Entienden? Por eso dice, y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Pablo, seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos trataron de deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándole en una canasta. Qué Bruce Willis ni qué nada. Ese es un escape de película. A ver, ¿te han bajado aquí en una canasta? Tú estarías admirado. Bueno, a veces algunos nos hemos librado, ¿no? Nos hemos librado, algunos también ustedes deben tener sus historias. El Señor nos cuida. Y en este caso le muestra una salida y él definitivamente con ese escape demuestra Pablo que fue duro de matar. La pregunta para ti y para mí es, tú y yo, ¿con qué tanta atención llevamos el Evangelio? Dice que él le dijo a todos. Él no paró. Él entendió el Evangelio, fue restaurado en la misión, pasaron X días y él empezó a compartir el Evangelio y en Damasco. No dijo que van a pensar de mí, nada, empezó. La pregunta que te digo, ¿con qué tanta atención llevamos el Evangelio? ¿Y cuál es el objetivo que está en mi corazón? Que cuando escuches esto realmente quede grabado ahí en tu mente, en las intenciones que tengas de hoy, durante toda esta semana, y ojalá marque toda tu vida. Ayer justo me fui a cortar el cabello. Y surgió que salió el comentario que el que nos corta también ha cortado a uno de mis hijos. Así que si había alguno cortado, ese es. Entonces, salió el comentario y nos cortó el mío. Y ahí fue la ocasión de conversar por aquí, y pude compartir el Evangelio en medio que me cortaba. Un poco difícil, porque encima yo me duermo cuando me relajo ahí. Pero fue un buen tiempo. Fue un buen tiempo. Y percibí que el Señor tenía un mensaje para ese joven. Porque definitivamente el Señor quiere que todos lleguemos al conocimiento de la salvación. Entonces, ya quedó pendiente ahí como nota para mí, esto continuará. Pero fue bonito, sobre todo que vi un corazón dispuesto a escuchar. ¿Con qué tanta atención llevamos el Evangelio? Dice que él enseguida empezó a predicar a todos. Podemos ver también otras circunstancias, como tuvo que huir de Éfeso, ¿no? Que era la provincia de Asia, provincia romana de Asia, donde se levantó un gran peligro, ustedes se acordarán, contra su vida, por parte de quién, de los plateros, aquellos que tenían el negocio de hacer imágenes pequeñas del templo de Diana o Artemisa, Diana de los Efesios, y era un negocio, y de repente, por compartir el Evangelio, esas miniaturas del templo empezaron a bajar la demanda. Y tú quieres que choque con todo, pero menos con tu negocio. Y ellos también. Y en Hechos podemos ver cómo él era alguien, en Hechos 19, ya lo pueden leer después, del 23 al 30, por cuestión de tiempo, pero que aquellos están tomando nota.
van a poder leer cómo él es acusado de persuadir, que es convencer, de argumentar con argumentos lógicos. O sea, en otras palabras, les demostraba su condición de pecadores delante de un Dios santo a la gente de Éfeso. Y le mostraba que Jesucristo había venido a reconciliar al hombre pecador con Dios santo, muriendo en la cruz, como hemos hablado ahora de la Santa Cena. Y muchas personas estaban conociendo al Señor. Y es así que ellos deciden atacarlo. Entonces, vamos a ver en Hechos 21, solo verso. Miren lo que tuvo que hacer. Al enterarse de estas circunstancias, en Hechos capítulo 21, después de ese alboroto que hubo, donde atraparon a dos, lo llevaron ahí a un tumulto hasta que se calmó todo. Entonces dice, después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolo exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Tuvo que huir, porque si no, lo atrapaban y lo querían también matar ahí, ¿no? Entonces Pablo también ahí fue una vez más duro de matar, se escapó una vez más. Y tú y yo hemos recibido acusaciones, probablemente, pero acusaciones de qué, ¿no? Hemos sido también acusaciones por compartir el Evangelio. Nos han acusado en un momento por decir, oye, este que va ahí, a quien ve y empieza a conversar, le habla de Cristo. Ojalá tengamos esa acusación también. Esas son las acusaciones que queremos tener. Y no creo que te van a perseguir y te van a tramar, ¿no?, por tocar con el negocio de alguien, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que tener, igual que el apóstol Pablo, esa capacidad en el Señor, en la fuerza del Señor, de estar atento para llevar el Evangelio de tal manera de que aquel que necesita y el Señor identifica en su corazón esa necesidad, sepa que se va a acercar a ti y tú vas a poder abrir la palabra de Dios y mostrar la obra de Cristo en la cruz. Nosotros debemos ser identificados con eso. Somos soldados de Cristo, pero no somos del servicio de inteligencia ni del servicio secreto. Debemos ser soldados identificables del Señor, así como el apóstol Pablo, que fue claramente identificado por llevar el Evangelio. Las últimas semanas hemos venido viendo también cómo sufrió otros atentados graves, ¿no? Desde el ataque, por ejemplo, de una turba de judíos en el templo, en Jerusalén. Cuando llegó, y esto está muy fresco otra vez en sus mentes, y si no pueden ver en los videos de las semanas pasadas, donde él, ya llegando al final del tercer viaje misionero, vamos siguiendo al capítulo 21, ahí nomás cerquita, miren lo que dice el capítulo 21 del 27 al 32. Dice, 21-27, cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, al apóstol Pablo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano. O sea, eso que había venido de Éfeso, lo identificaron, porque ha venido justo a celebrar una fiesta, lo identifican al apóstol Pablo y dice, le echaron mano, lo atraparon, gritando, hombre de Israel, ayúdennos, este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad, y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo. Lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron todas las puertas. Imagínense. Y dice, mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de abrazar a Pablo, de golpear a Pablo. O sea, le estaban masacrando. Le están agarrando de bolsa de puñetes. Tremendo ataque ahí, toda una turba, ni siquiera para decir uno por uno, ¿no?
acá fue rescatado de ser asesinado por la turba. Él fue a Jerusalén siendo advertido que sufriría. Él sabía que iba a sufrir, no sabía exactamente cómo, solo que iba a ser atado por una profecía. Pero él iba llevando unas ofrendas de las iglesias gentiles que habían plantado, de los no creyentes, de los no judíos. Había recogido unas ofrendas mientras él pasaba por las iglesias para llevar a la iglesia local en Jerusalén, que estaba pasando hambre, estaba pasando necesidad. Y él tenía ese encargo, y por eso él iba a Jerusalén. Y justo cuando llega, se entera de que había la habladuría de que él no quería que se cumpla ya la ley por los judíos, entre los miembros de la iglesia. Y él, en lugar de decir, bueno, cuestión de ellos, él quiso no generar división en medio de la iglesia local. Entonces él dice, no es así. Entonces la acuerda hacer todo el proceso de purificación cuando uno venía al templo. Y lo está haciendo. Y cuando está con esos dos motivos, de llevar las ofrendas y de mantener la unidad de la iglesia con los judíos, en ese momento es donde es atrapado y ha ocurrido lo que acabamos de leer. Y una vez más, Pablo, en este momento, por acción de la guardia romana,